Empezamos la clase de base de datos. Bueno, entonces, conceptos básicos. ¿Qué es un dato? Un dato es un conjunto de caracteres, un significado. Un nombre, una ciudad es un dato, ¿cierto? Cualquier objeto que tenga un nombre, un calificativo, eso es un dato. Para ser más exacto, digamos, es todo lo que podemos conocer eh, de manera física, decirlo así. Eso es un dato. ¿Qué sucede? Que los datos, pues por sí solos no tienen valor. Por ejemplo, Pedro, José, Ernesto, no tiene valor. Son, digamos, es un simple dato, un nombre. Pero si ya ustedes unen, por ejemplo, José, Gómez, Bolaños, una ciudad, fecha de nacimiento, 10 de octubre de 2005, correo electrónico, dirección de residencia, ciudad de nacimiento. Entonces, si ustedes ya unen todos esos datos, eso se convierte en información. O sea, los datos por sí solos, pues no tienen ningún significado. Son simplemente palabras, pues, que no sirven para generar valor agregado. O sea, ya cuando ustedes unen datos coherentes, que tengan una coherencia entre ellos y que estén vinculados entre ellos, esa unión de datos es lo que forma lo que se conoce como información. Entonces, aquí es donde se le da sentido a esto. ¿Por qué? Porque con esa información que se recoge gracias a ese vínculo entre cada uno de esos datos, esa palabra, es donde viene pues la información que es valiosa para nosotros, la información que nos da un significado y que pues tenemos que, o se vio la humanidad en necesidad de registrar, de almacenar. Pues hace muchos años no existían los computadores, tocaba pues manualmente hacer, por ejemplo, las empresas llevar su nómina de forma manual, sus empleados en planilla, los nombres de los empleados en libros, toda la información de los empleados, la liquidación de nómina era a máquina, con cheques, a veces pagaba, pues tocaba pagar, tener el dinero en la misma empresa para pagar, no había forma de enviar un banco, el dinero, todo era manual. Pero la información se plasmaba en hojas, en papel. ¿Qué sucede? Que, pues, que aparecen pues todas estas tecnologías, aparecen los computadores, aparece primero los computadores que no eran pues, asequibles para las personas, eran muy costosos al inicio, eran supremamente costosos, pero ya después cuando apareció el PC, el computador personal, el de casa, ya se hizo más accesible para todo el mundo. No obstante, pues lógicamente cuando aparecieron esos grandes computadores, las empresas que podían tener esos grandes computadores empezaron a tener la necesidad de almacenar la información. Entonces, aprovechar la tecnología para esa información que tenían en papel, pues poder empezar a implementar y sacarle el mejor provecho y eficiencia. Pues lógicamente ya había una plataforma tecnológica, ya había unos equipos tecnológicos para que tener eso en papel. Entonces empezaron a inventarse, a gestionar y crearon lo que es la base de datos. Las bases de datos son, digamos, son sistemas informáticos que permiten almacenar información de diversas maneras. Hay bases de datos relacionales, bases de datos jerárquicas, bases de datos de red, hay bases de datos distribuidas, hay bases de datos, lo que se conocen no relacionales, que es otro mundo. Eso digamos, es para almacenar grandes cantidades de información de manera no estructurada. Bueno, pero empieza y se crea dentro de toda esa gama de bases de datos, pues se crea un tipo de base de datos que es la que nos involucra a nosotros en este momento, que son las bases de datos relacionales. Entonces, ¿qué es una base de datos? Un conjunto estructurado y organizado de datos que se almacenan y se gestionan en un sistema informático. ¿Para qué? Para tener un almacenamiento eficiente, para tener cantidad de información, poder almacenar grandes cantidades de información de una manera, primero, segura. Segura, que no se va a perder la información, que no se va a extraviar. Segundo, íntegra, que la información vamos a tener la seguridad que solamente el personal autorizado a accesar a esa base de datos va a poder modificar esa información, va a poder cambiar una letra, una palabra, cualquier cosa. Seguridad es digamos, lo que le da el valor a los sistemas gestores de base de datos. Es eso, es la integridad, la seguridad que le brindan la información y el poder almacenar
grandes cantidades de información. Por ejemplo, un Facebook, una red social que tiene 5.000 millones de usuarios, imagínense la base de datos que maneja Facebook, donde hay 5.000, 6.000 millones de personas en este planeta que utiliza Facebook y todas estas redes. Cada una de estas redes tiene su sistema gestor de base de datos. Imagínense la cantidad de información que pueden tener. Entonces, y una información que no se corrompe, que no se daña, que no se pierde. O sea, ¿por qué? Por la seguridad que ofrecen estos sistemas gestores de base de datos. Y poder tener acceso de manera rápida, oportuna, eficiente a la información. Simplemente es buscar pues, lo que uno quiera buscar dentro de esa base, dentro de esos millones o miles de millones de registros. Pues si el sistema de gestor de base de datos nos va a permitir extraer esa información y nos va a permitir de una forma rápida tener esa información a la mano. Imagínense ustedes llevar esto manualmente, o sea, llevar la información de 5.000 o 6.000 millones de personas de forma manual sería imposible. ¿Cómo buscamos una información manualmente en millones de documentos? Un sistema de gestor de base de datos en cuestión de segundos o de milisegundos extraer la información que está plasmada, eh, digamos, en las tablas o las entidades que manejan o que tienen esta base de datos de una manera rápida, eficiente y oportuna. Un sistema de gestor de base de datos es un software que está diseñado para permitir que la creación, mantenimiento, organización y manipulación de grandes cantidades de datos almacenados en una base de datos. Entonces, es un software que internamente tiene muchos módulos, muchos submódulos que permiten hacer todo esto. Permiten crear, mantener, organizar y manipular toda esta información. Cada módulo pues hace su proceso, su operación, está direccionado, por ejemplo, a una función específica. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Pero todo interactúa entre sí. En estos momentos los sistemas de gestores de base de datos ya lógicamente no son, han evolucionado mucho y tienen una interfaz gráfica, la mayoría una interfaz gráfica muy intuitiva, tienen una interfaz gráfica amigable, eh, amena. Entonces los sistemas de gestores de base de datos te van a permitir al administrador de base de datos manejar esta base de datos a nivel gráfico y a nivel de comandos o de instrucciones. Yo acostumbro o aconsejo a manejar las dos, no simplemente enfocarse a la parte gráfica, a la parte visual, porque el día que el sistema gráfico visual no esté disponible, pues el administrador de base de datos va a quedar con las manos atadas sin poder pues actuar sobre la base de datos. Entonces hay que saber de todas formas las dos, manejar o administrar la base de datos de las dos maneras, a nivel visual, a nivel gráfico y a nivel pues por consola. ¿Cuál es la utilidad? Pues evita la interacción directa con la información. Lógicamente tú no estás frente a los libros, no estás frente a las hojas. La información no está en una base de datos, puede estar en un servidor local, puede estar en un servidor ahora mismo en la nube. Entonces la interacción directa con la información no está. Vas a tener interacción solamente con la información que se te permite, porque se pueden establecer roles, se pueden establecer digamos, dependiendo del usuario, se le establece unos permisos, dependiendo del rol que tiene la empresa y dependiendo del permiso que se le dé a ese usuario, hasta ese punto puede llegar a una información específica. Habrá información que es privada, que es confidencial, que es más, que no es de su core de negocio, de su resorte, por decirlo así. Entonces él no va a poder tener acceso. Ejemplo, un empleado que trabaja en correspondencia en una empresa, pues tendrá acceso a una información limitada, que registra la información de correspondencia y demás. Lógicamente el gerente o el director de la empresa pues va a tener acceso a información ya a nivel financiero, a nivel económico, de su modelo de negocios, que no va a tener pues el empleado pues asistencial o de correspondencia tal vez, o alguien pues la secretaria o el secretario y demás. Entonces, permite un acceso a la información a nivel lógico, sí, porque pues es a nivel de software, ¿cierto? No hay nada físico,
frente a ti, todo es lógico, es a través de sistemas informáticos y permite un mayor grado de independencia entre las aplicaciones y la información física. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué? Porque lógicamente las aplicaciones hoy mismo se enlazan a la base de datos. Entonces tú tienes un sistema de nómina, hay una aplicación que está hecha en un lenguaje de programación, Visual C#, Visual Basic, Python, Java, lo que tú quieras, pero esa aplicación se conecta a una base de datos. Entonces, hay un grado de independencia entre las aplicaciones y la información física. ¿Por qué? Porque las aplicaciones no tienen nada que ver con la información física. Las aplicaciones se conectan a la base de datos, que es a la aplicación lógica, y gracias a esta interconexión pues pueden acceder a toda la información que está en la base de datos. Los sistemas gestores de base de datos proporcionan una interfaz, ya lo hablé, para que los usuarios interactúen con la base de datos, realicen operaciones de comunicación, actualización, consulta y eliminación. Los sistemas gestores, como les dije, modernos, pues ya tienen una interfaz donde se puede interactuar de esta manera. Se puede hacer todo esto de manera pues, más fácil, más intuitiva, más amigable. Ahora, en este momento, no obstante, pues el lenguaje SQL, que es el lenguaje pues, que maneja los sistemas tradicionales de bases de datos relacionales, pues digamos que la idea es no permitir que el motor o la interfaz o el sistema visual del sistema gestor de base de datos nos genere el código. La idea es nosotros poder dominar el código y poder no de depender de la herramienta para su administración, sino ser nosotros los que tengamos el control de la misma. Entonces, bueno, ya como lo había dicho anteriormente, los sistemas gestores de base de datos gestionan la integridad y la seguridad de los datos. Por eso es que los sistemas gestores de base de datos comerciales son tan costosos. Un SQL Server, un Oracle es supremamente costoso. ¿Por qué? Porque te garantizan a ti la seguridad de que tu información va a estar íntegra y va a estar aislada de tal vez de ese personal o de esos terceros que no necesitan o no tienen por qué tener acceso a su información. Diferentes sistemas de gestión de base de datos relacionales, MariaDB, PostgreSQL, Firebase, SQLite, y los comerciales, pues Oracle, Access, SQL Server y MySQL y DBase. Pues, es comercial y todavía existe, pero no está como que perdiendo liderazgo, por decirlo así. La base de datos, pues hay muchos tipos de base de datos, jerárquicas, de relacionales. Para nosotros en este curso, las bases de datos que pues más están expandidas a nivel mundial, empresas desde el negocio más pequeño hasta la multinacional más grande, pues para sus sistemas, para su core de negocio, para su sistema financiero, administrativo, de talento humano, pues son las bases de datos relacionales. Ya para, digamos, una empresa como una red social tipo Twitter, Facebook, pues tendrá lógicamente la base de datos que está directamente relacionada con la red social, o sea, lo que tiene que ver con el Facebook, por ejemplo, la base de datos de fotografía, la base de datos digamos, de todo el historial que uno va agregando allí en Facebook cada rato, cada momento, pues esos sistemas gestores de base de datos, lo más seguro que no sean base de datos relacionales, sino base de datos no relacionales, tipo no sé, un MongoDB o cosas así, porque digamos ese tipo de información no permite manejar un sistema estructurado. Eso pues ustedes a medida que pase el tiempo van a entender esto. Pero me imagino que Facebook como empresa tendrá sus empleados, tendrá su nómina, tendrá su área financiera de negocios y demás. Pues ahí sí, en su estructura financiera, en su estructura de su core de negocio, pues lo más seguro que tenga una base de datos relacional, ya sea SQL Server, ya sea Oracle, donde esté almacenando pues, la información ya del pago de la nómina de sus empleados, el talento humano que trabaja con ellos, toda la parte de tesorería, toda la parte de nómina, toda la parte de presupuesto, todo eso, pues debe tenerla ya en una base de datos relacional. Entonces, como le digo, desde la empresa más pequeña, el negocio más ínfimo, hasta en cuanto a personal o a capacidad económica, hasta la empresa más grande, pues
puede tener o debería tener un sistema gestor de base de datos o una aplicación pues encaminado o enlazado a un sistema gestor de base de datos relacionado. ¿Por qué? Porque lógicamente te va a permitir manejar la información de una forma más expedita. Ahora mismo pues con estos sistemas digamos, con las normas legales de los países, no creería que existe un país que no le exija a una empresa tener, digamos, un sistema de información sistematizado. Lógicamente porque para pagar impuestos y demás, la idea es que las empresas tengan todo sistematizado, pues, para poder corroborar a nivel de impuestos y demás por parte del Estado qué es lo que la empresa está vendiendo y qué no es lo que está vendiendo, porque lógicamente a nivel manual pues se presta para mucho fraude, para pues, no reportar las ventas de manera correcta. Ahora mismo que en Colombia la DIAN todo es facturación electrónica. Entonces, cuando ustedes van a un éxito, a una olímpica, a cualquier, digamos, de estos almacenes de grandes superficies, inclusive ya negocios, ya es obligatorio la facturación electrónica en cualquier parte. ¿Qué sucede? Que lógicamente esa empresa tiene un sistema que va a almacenar la información que vende por cada empleado, perdón, por cada cliente. Llega el cliente a comprar un par de zapatos a una zapatería, se le vende su zapato, se registra la venta en el sistema que tenga esa empresa, pero ese sistema debe estar enlazado a la DIAN mediante una facturación electrónica y le reporta a la DIAN y la venta que ese cliente hizo. ¿Qué sucede? Que ya a mí le apareció al cliente que compró digamos, ese par de zapatos o los pares de zapatos o la ropa o lo que fue que compró, pues esa información ya le llega a la DIAN y la DIAN ya sabe lo que la empresa vendió y lo que el cliente compró. ¿Para qué? Para, pues, lógicamente, cuando se le vayan a liquidar los impuestos, pues la empresa tendrá que asumir el impuesto por las ventas que ha tenido mensual y el cliente por cada compra que hace, pues eso le va a rebajar porque al cliente pues uno como comprador, pues le cobran IVA y le cobran una serie de cosas y eso pues es deducible de los impuestos. Entonces pues, es importante eso porque cuando eso se reporta, al momento de pagar impuestos, pues, se le rebajará pues el impuesto pues, por todo el IVA que uno ha venido pagando a lo largo del año que se le esté cobrando. Entonces, se dan dando cuenta la importancia de la base de datos. O sea, ahora mismo las bases de datos son fundamental en todo tipo de negocios. En todo tipo de negocios. ¿Por qué? Porque es lo que te va a permitir a ti, primero, tener control sobre tu negocio. Segundo, saber cómo va tu negocio. Tú necesitas saber cómo están las ventas del mes o de la semana. Tú le dices a tu administrador de base de datos, saca un reporte cómo van las ventas en cuestión de segundos o de minutos. Te puede sacar un reporte que es cómo creció las ventas en esta semana, en este mes, en este trimestre. Si hemos tenido pérdidas, ganancias a nivel de redes sociales, pues, cuántos nuevos inscritos a la red social hay, cuántos desertores, quiénes están inscritos pero están en pausa, inactivos, que no se mueven. Todo ahora mismo es fundamental en la base de datos. Entonces, las bases de datos relacionales, ya ustedes ven como si fuera una hoja en Excel. Las bases de datos relacionales se manejan a nivel de... Una base de datos es un contenedor. Una base de datos es un contenedor, pero ese contenedor que va a tener dentro unas tablas. Y esas tablas también se le llama entidades. Entonces, las tablas y las entidades, como ustedes escuchen tablas y escuchen entidades, es lo mismo. Tablas y entidades es lo mismo. No obstante, eh, no obstante, o sea, lo que importa es que ustedes entiendan que una base de datos simplemente es un contenedor, contiene tablas, entre otros sujetos, pero el protagonista en una base de datos son las tablas o las entidades. Las entidades o tablas, ya ustedes miren una hoja en Excel, igual tiene columnas y tiene filas. A nivel de base de datos, a las columnas se le llama también atributos o se les llama también campos. Campos, atributos o columnas es lo mismo. Y a nivel de filas, también se le conoce como registros o se le conoce como tuplas.
Entonces, cuando ustedes escuchen registros, tuplas o filas, es lo mismo. Y cuando escuchen campos, atributos o columnas, es lo mismo. ¿Cierto? ¿Qué sucede? Que los campos representan los datos. Los datos, lo que yo le decía, un campo puede ser primer nombre, primer apellido, segundo apellido, correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento y demás. Entonces, si ustedes ven esos campos, esas columnas de forma individual, eso no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque van a encontrar en el campo nombre, si ustedes ven la columna, van a encontrar primer nombre, van a encontrar todos los primeros nombres de cada fila. Eso no sirve de nada. Todos los segundos nombres de cada fila no sirven. Pero si ustedes ven por fila, ya ustedes ven José Pérez, Andrade, fecha de nacimiento 14 de octubre de 2020, correo electrónico, ciudad de residencia, tipo de sangre, no sé, tantas cosas que se pueden almacenar. Entonces ya esa fila es lo que es información. Esa fila es la que nos representa o nos da a nosotros un valor del cual podemos beneficiarnos. Un cliente, tenemos el nombre del cliente, el segundo nombre, el segundo apellido, la ciudad, la fecha de nacimiento, su correo electrónico, y todo eso nos sirve. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿para qué la fecha de nacimiento? ¿Por qué? Porque podemos mandarle un correo, usted cumpleaños el tal día, ese día usted tiene un descuento del 30% en la compra que nos haga. Entonces, ahí ya estamos aprovechando esa información de ese cliente. ¿Por qué? Porque tenemos el correo electrónico y tenemos la fecha de nacimiento. Entonces, programamos el sistema para que 2 días antes o 3 días antes le mande un correo a ese cliente, le diga, el día de su cumpleaños usted puede venir acá y tiene un 30% de descuento en lo que usted compre. Entonces, cómo nos ayuda la base de datos a nosotros para poder, digamos, mejorar nuestro modelo de negocio o nuestra empresa o nuestro emprendimiento, ¿cierto? Entonces, eso es en sí una base de datos, un contenedor de tablas, donde las tablas van a tener filas y van a tener columnas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que no podemos tener toda la información en una tabla. Toda la información en una tabla se vuelve inviable. Entonces, ¿qué sucede? Que la información nos toca dividirla en tablas y desagregarla en tablas para que nos permita primero ser más eficiente en la búsqueda y para que nos permita que no se dé lo que se conoce como redundancia de datos. O sea, imagínense ustedes que cada vez que un cliente compre un artículo, en la base de datos, en la tabla, tengamos que escribir su cédula, su nombre, su apellido, la ciudad de nacimiento, su dirección. Entonces, compró un artículo y todo ese poco de campo y de información grabada. Entonces, por eso la información hay que dividir. Entonces, está, por ejemplo, en este caso está una tabla de cliente donde está la información básica del cliente, su cédula, nombre, apellido, pero eso va a estar una sola vez por cliente. ¿Qué sucede? Que cuando el cliente compre un televisor, en la tabla de factura, por ejemplo, va a estar solamente el código del cliente y el código del televisor, porque también va a haber una tabla de productos. Entonces va a estar la tabla de clientes, la tabla de productos. Entonces va a estar los clientes en una tabla, los productos en una tabla, pero va a haber una tabla de factura, donde la tabla de factura va a estar, para hacer un ejemplo rápido, aunque no debería ser así, pero para hacer un ejemplo rápido va a estar solamente el código del cliente, o que debería ser la cédula, y el código del artículo que está comprando. Entonces, en esa tabla, ya teniendo nosotros el código del cliente y el código del artículo, podemos ir a la tabla clientes y extraer toda la información de ese cliente. Y podemos ir a la tabla artículos y extraer toda la información del artículo que ese cliente compró. Entonces, simplemente grabando una sola vez el cliente y grabando una sola vez el artículo, ya tenemos la información de lo que ese cliente compra. Lógicamente, en la tabla de factura, ese cliente se va a repetir muchas veces porque el cliente va a seguir comprando. Entonces, esa cédula o esa identificación del cliente se va a repetir mucho y ese artículo se va a repetir mucho. En este caso que está aquí, por ejemplo, hay un alumno con su nombre, apellido y edad, ¿cierto? Está la tabla alumnos y está la tabla de cursos que ese alumno tiene. Entonces, simplemente hay una tabla que vincula
al alumno con los cursos. Entonces, si un alumno tiene 3 cursos, por ejemplo, el alumno 01 tiene 3 cursos, en la tabla del centro, que es la tabla de relación, va a aparecer el alumno 3 veces en el ID 01, 01, 01. Y al lado van a aparecer los cursos, Compu 1, IN 1, ¿cierto? Y ya sin necesidad de estar repitiendo su nombre, su apellido y su edad cada rato, ni estar repitiendo el nombre del curso, computación, inglés, informática, no sé, tantas cosas. Ya con la tabla de relación es donde se va a repetir mucho la información, pero lo que nos vamos a ahorrar en espacio es gigantesco. ¿Por qué? Porque imagínense un negocio que tenga miles o millones de clientes. ¿Cuánta información a nivel de bytes nos estaríamos ahorrando si esto no existiera así? O sea, imagínense un Facebook o un Twitter que maneje la información tal vez de sus empleados o una multinacional, no sé, una Coca-Cola, una multinacional que maneje la información de todos sus empleados y que cada vez que vaya a registrar una venta o de sus clientes, perdón, vaya a registrar una venta, tenga que meter toda la información de los clientes. O sea, la cantidad de información que nos estamos ahorrando a nivel de bytes es impresionante. Y cuando ahorramos información a nivel de almacenamiento, estamos economizando dinero. Eso se significa dinero, ahorro en dinero. ¿Por qué? Porque cada vez que tú grabas información, el espacio en disco o el espacio de almacenamiento se consume. Y lógicamente, anteriormente existían los discos duros, pues si el disco duro estaba llenado, tocaba comprar otro. Y si ese otro se estaba llenado, tocaba comprar otro. Después vinieron los discos ahora la nube se compra el servicio. Las empresas ya compran el servicio de almacenamiento y lógicamente si ese espacio que están pagando mensual, una renta, se les llena, tienen que empezar a pagar más. Entonces, todo esto significa dinero. Entonces, por eso es que las bases de datos son importantes, porque te permiten a ti, primero que todo, almacenar la información de una forma, digamos, íntegra, segura, pero además te permite a ti, te evita a ti la redundancia de datos. Esto se hace, ¿cómo? Esto se hace gracias a la álgebra relacional. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama la normalización de tablas o la normalización de una base de datos. Las formas normales, que se conoce la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal, que eso hablaremos lógicamente ustedes. O sea, ustedes no pueden depender digamos, de mí. Hay un material académico que yo les suministro, hay otras actividades que ustedes van a hacer y ustedes tienen que autocapacitarse. Yo aquí en esta clase lo que voy a hacer a complementar su capacitación. Voy a complementar, digamos, en su momento llego y doy una clase, pero tal vez ya ustedes han tenido que enviar una actividad con un tema que tal vez no he dado yo. Entonces tienen que ser autodirigido. Ustedes tienen que estudiar, prepararse. Pues yo lo que hago aquí en esta clase pues es complementar, resolver dudas y explicarles mejor los temas. Entonces, bueno, abro ese espacio para hacer esa aclaración. Entonces, el área relacional es la base de las bases de datos relacionales, por eso se llama base de datos relacionales. Entonces, cuando ustedes van a ver, como lleguemos a la parte de SQL, de lenguaje SQL, se van a dar cuenta que ahí en el lenguaje SQL se plasma la lógica algebraica. La lógica algebraica donde vamos a ver cómo a través de instrucciones o comandos de SQL haremos uniones, haremos intersecciones, haremos proyecciones, concatenaciones, divisiones, diferencias. Todo eso se hace a nivel del lenguaje SQL. Entonces, eso lo vamos a ver, pues, o lo verán ustedes, lógicamente, durante este curso o esta asignatura. Entonces, bueno, esta parte es lo que les decía, pues, están las operaciones de álgebra relacional, las conjuntistas, que es la unión, la intersección, la diferencia, el producto cartesiano y demás. El modelo relacional. El modelo relacional en una base de datos se utiliza para representar la estructura de la misma. O sea, ahí están, por ejemplo, y para mostrárselo más fácil, están las tablas y están la forma como cada tabla está vinculada entre sí. Entonces, por ejemplo, como yo les decía, está el campo clientes y está el campo facturas. Entonces, ¿cómo unimos al cliente con facturas? Pues en la tabla de facturas debe estar la identificación del cliente. ¿Para qué? Para cuando busquemos una factura
ya sabemos a qué cliente pertenece esa factura. Y gracias a ese código de cliente en esa factura podemos ir a la tabla clientes y extraer nombre, dirección, teléfono y demás. Entonces un modelo relacional es todo el modelo de entidades o de tablas que deben estar unidos mediante un campo en común para poder llegar pues a esa tabla o a esa información. Entonces, esto es lo que es relaciones o lo que se conoce también como integridad referencial. ¿Por qué? Porque tú no puedes, o sea, ¿por qué se conoce como integridad referencial? Porque tú para poder grabar una factura con un ID cliente, ese ID cliente ya debe existir en la tabla cliente. Tú no puedes colocar al momento de grabar en la base de datos de facturas, tú no puedes grabar el código del cliente, por ejemplo, 1.008.565.362, que es la cédula de un cliente, pero ese cliente no existe, no está creado todavía en la tabla cliente. No te lo va a permitir. Hay integridad referencial. ¿Qué significa? No, yo no puedo grabar este cliente porque no existe como cliente en la tabla de clientes. Entonces, el modelo relacional te permite a ti controlar que la información sea coherente entre las tablas. Que una tabla no puede grabar una información si tiene un campo que está vinculado a otra tabla, no puede grabar una información si la tabla padre existe. No, no existe. Entonces, este es un ejemplo de un esquema de una base de datos relacional. Este modelo relacional, pues, así a simple vista puede ser un poco confuso. En la próxima clase, pues vamos a explorarlo un poco más. En la próxima clase. ¿Qué más puedo decirles yo aquí? Bueno, muy importante, las tablas en base de datos, las columnas se conocen como atributos y los atributos deben tener un dominio. ¿Qué es lo que se conoce como dominio? Es el tipado de datos que maneja esa columna, el tipo de datos. O sea, la columna nombre en este caso tiene un tipo de datos de cadena de caracteres, string. El apellido igual, pero edad tiene un tipo de dato entero positivo. Entonces el dominio acá es integer o entero en edad, y en apellido y nombre el dominio es carácter o string. Eso es lo que se conoce como dominio. No puede darse en una tabla que un campo, por ejemplo nombre, permita en números. O sea, no puede haber Manuel Francisco y por ahí abajo 1, 2, 3, 4, 5. Eso no es viable. No a nivel de digamos, de normalización de base de datos, eso no se puede. ¿Por qué? Porque la primera forma normal de una base de datos es esa. No puede haber, una columna no puede tener, debe ser atómica. Una columna debe ser atómica. Eso es lo que dice aquí ahorita. Deben ser atómicos, los dominios deben ser atómicos. ¿Qué significa? Que una columna no puede tener varios tipos de datos. Todo debe ser coherente. Si la columna es nombre, debe ser nombre y carácter. Si la columna es apellido, debe tener apellidos y carácter. Si la columna es fecha de nacimiento, todo lo que está allí debe ser tipo fecha. No puede haber otro tipo allí. Entonces, eso es lo que significa que los dominios deben ser atómicos. Por ejemplo, aquí dan un ejemplo. La tabla persona dice nombre, un campo nombre, un campo apellido y un campo hijos. No puede ser, porque un campo no puede tener más de un valor. Por ejemplo, que aquí en vez de edad diga hijos y adentro diga Pedro, José, María y demás. No. Si él tiene hijos, no puede haber más de un registro en una celda. En una celda no puede haber más de un registro. O sea, no puede colocarse hijos. ¿Por qué? Porque cada entonces que en la celda registrar más de una información, y eso no puede ser. Tampoco se debe dar esa parte. Entonces, cuando se habla de atómico, también significa eso, que cada celda debe tener un solo registro, una sola información. No puede tener varios registros relacionados con, digamos, con la fila en común.
¿Qué sucede? Que si Manuel Bernard tiene varios hijos, entonces debe haber una tabla de hijos y debe haber una tabla que relacione a esos hijos con sus padres. Entonces debe haber una tabla hijos, una tabla padres puede ser, y una tabla que se llame hijos por padre o padres e hijos, no sé. Y esa tabla relación es la que va a tener el código del padre con el código del hijo. Y entonces ahí sí va a estar los padres una sola vez registrados, los hijos una sola vez registrados, y la tabla relación es la que va a tener esa repetición en cuanto a código de padres y en cuanto a código tal vez de hijo, porque tal vez el hijo se puede repetir porque un hijo tiene pues un papá y una mamá, entonces si es padre va a estar la mamá, el papá y el código del hijo va a estar repetido dos veces para esos padres. Entonces tanto los códigos de los hijos como los códigos de los padres se van a repetir varias veces porque un papá puede tener varios hijos, una mamá también, y un hijo tiene un papá y una mamá. Entonces eso hace que la relación sea lo que se conoce de muchos a muchos, que esos son conceptos que vamos a ver más adelante.